Hola maestros, es un placer estar nuevamente con ustedes, reciban un cordial saludo. El día de ayer ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma educativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la principal duda que asalta sobre todo o de manera particular a quienes buscaban promoverse e ingresar al servicio profesional docente en este ciclo de evaluaciones 2019-2020 es la que refiere a las evaluaciones, si fueron canceladas. Considero que para entender tanto el comunicado de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente como el propio boletín número 77 de la Secretaría de Educación Pública, lo primero que tenemos que hacer es leer en su totalidad la reforma educativa. No lo voy a hacer en este momento con ustedes, esto solamente es un breve análisis que espero sirva para disipar algunas de sus dudas. Vamos a retomar en particular un párrafo de esta ley que dice: la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior. ¿Cuál es esta ley prevista en el párrafo anterior? Les puse el quinto transitorio. La ley a la que se refieren es esta Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la cual a partir del día de hoy el Congreso de la Unión tendrá 120 días para publicarla. Estos procesos serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. ¿Qué quiere decir esto? Para futuros maestros que quieran presentar exámenes de admisión y de promoción, los va a haber. Pero tenemos que esperar las nuevas reglas que van a estar establecidas en esta famosa Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Para ello debemos dar el tiempo previsto por la propia ley. Es decir, tenemos que esperar al menos 120 días para saber cómo van a estar establecidas estas leyes. Por su parte, el segundo transitorio de este decreto, publicado el día de ayer, 15/05/2019, dice: a partir de la entrada en vigor de este decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto. Como sabemos, en el 2013, con la reforma del presidente Enrique Peña Nieto, se establece que el tercero constitucional, además de la Ley General de Educación, se le añaden dos leyes secundarias más: la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ambas leyes quedan en este momento derogadas. Por otra parte, continuando el segundo, dice: hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del servicio profesional docente. Es por esta parte del segundo transitorio que considero tanto la Secretaría de Educación Pública como la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente deciden suspender los procesos de evaluación del ciclo 2019-2020. Ahora bien, ¿para qué le siguen dando facultades a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente? Pues precisamente para resolver, siempre en beneficio del trabajador, como lo dice el último párrafo de esta diapositiva. Dice: en la aplicación de este decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados. Es decir, la coordinación tiene que resolver la condición en la que quedan todos aquellos maestros, maestras que iniciaron sus procesos con la ley del servicio profesional docente, hablando de la reforma del 2013.
todos aquellos que obtuvieron el K1 y que lo tenían que refrendar, todos aquellos que estaban en su primer año o en su segundo año de servicio y tenían que refrendar, ¿qué va a suceder con ellos? Antes que nada, a título personal, este es pensamiento exclusivo de Israel Alejandro Murillo Flores, lo que va a suceder es que los van a basificar y les van a sostener sus derechos adquiridos, porque dos cosas, así lo está estableciendo la propia reforma, este decreto del 1505-2019, y porque la Constitución en su artículo 14 dice que ninguna ley podrá tener un efecto retroactivo en perjuicio de los mexicanos. Así que lo único que les sugiero a todas estas maestras y maestros que en este momento se encuentran en una situación indefinida es que tengan paciencia, estén atentos a los comunicados que les hagan llegar las autoridades correspondientes, entiéndase la Secretaría de Educación Pública o la propia Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que de momento sigue vigente, y sigan las indicaciones que les dan. ¿Qué va a suceder con los maestras y los maestros y las maestras que en este momento querían presentar un examen de ingreso o un examen de promoción? Bueno, leamos los comunicados. El comunicado de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente informa a los aspirantes a ingresar al servicio educativo en educación básica que por efecto de la entrada en vigor del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, se suspende temporalmente la aplicación de las evaluaciones programadas para los días 18 y 19 de mayo y subsecuentes. Ojo, recalco en temporalmente. Temporalmente porque va a haber nuevas disposiciones, temporalmente porque la propia Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, la reforma, como ya lo leímos, la faculta, la sigue facultando para ciertas condiciones. Imagino que la suspensión es para saber si le van a permitir a los maestros que buscan promocionarse, continuar con su proceso con estas mismas condiciones, o si se van a tener que esperar los 120 días para que se les permita ingresar. No sabemos, cualquier idea que yo les dé en este momento es una mera suposición, y las suposiciones pueden ser buenas, pueden ser malas, pero son solamente eso. Entonces, lo que hay que hacer es esperar y estar atentos y conservar la calma, porque allí dice se suspende temporalmente. Por otra parte, el famoso boletín número 77, si pusieron atención a lo que ya leímos, se van a dar cuenta que en la estructura lo único que hacen es retomar parte de lo que la propia reforma establece en su articulado, en su cuerpo legislativo. Fíjense, retoman diciendo: se informa que tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución y alcanzar su aprobación en la mayoría de los congresos estatales, queda suspendida a partir de hoy cualquier evaluación magisterial. Esto es porque la propia ley lo dice, lo leímos claramente, decía, quedan suspendidas cualquier evaluación. También leímos que decía que permanecían vigentes las disposiciones que facultaban a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del servicio profesional docente. ¿Cuáles eran esos procesos? Pues los procesos de ingreso, permanencia y reconocimiento. En el caso de la permanencia ya no se les va a afectar porque eso definitivamente se derogó. En el caso de la promoción y reconocimiento tendremos que esperar las condiciones que van a estar establecidas en esta nueva ley del sistema de la carrera para las maestras y los maestros. Y en el caso del ingreso, pues tendremos que esperar también cuáles son las disposiciones o los acuerdos legales que tanto la Secretaría de Educación Pública como la propia coordinación llegan a tomar. Continúa la estructura del boletín y dice: quedan suspendidos además los procesos de admisión, promoción y reconocimiento hasta que se emitan las disposiciones legales correspondientes
y el Congreso de la Unión expida la ley para la creación del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Como les decía, por eso era importante en primera instancia leer la ley para entender lo que dice este boletín y en qué se están sustentando para tomar estas decisiones. Ese párrafo está tal cual en la ley que ya revisamos. El párrafo de abajo también lo está, pues dice: en la aplicación de este decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de la nueva creación. Esto lo leímos en el segundo transitorio. Por último, la SEP, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, estará atenta a recibir cualquier información para garantizar el pleno cumplimiento del decreto y avanzar en la implementación del Acuerdo Educativo Nacional. Les sugiero estar atento a los comunicados que emitan la Secretaría y la Coordinación, sobre todo a todos estos compañeros que quedaron a la mitad de un proceso. Como siempre, las fuentes de consulta: el propio boletín número 77 lo encuentran en la página de la Secretaría de Educación Pública. Al ingresar a la página de la Coordinación del Servicio Profesional Docente aparece esta ventana emergente en la que está el comunicado indicando que se suspende, y en el Diario Oficial de la Federación pueden buscar por fecha 15/05/2019 el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Espero este muy breve análisis de la reforma y de los comunicados hasta este momento dados y emitidos resuelvan algunas de sus inquietudes y les brinden cierta calma. Repito, lo que tienen que tener es mucha paciencia y estar atentos a los comunicados que emita la Coordinación del Servicio Profesional Docente y la Secretaría de Educación.